amiguitos, yo soy Eduardo Garmán y esta es la edición de Halloween de En Realidad Pensando. Ok, pues vamos a ver la personalidad de los asesinos seriales en este especial de Halloween. Este es un tema que a mí me encanta y por el cual empecé de hecho la carrera de psicología. Entonces estoy más que interesado en contarles sobre esto. Lo primero es verlo desde tres enfoques, que son como los tres enfoques básicos cuando se habla de la personalidad de un asesino serial. El primero es el enfoque psicológico. En este enfoque se cree que el asesino serial vivió serios traumas durante su niñez que lo llevaron a este tipo de personalidad. Traumas como el abandono, el abuso. También está un factor importante que es la normalización. Si creció en un ambiente donde el crimen era normal, es más normal que tienda al crimen. Como les digo, son factores que predisponen a la persona, no son definitivos. Por otro lado, tenemos la visión psiquiátrica. Un posible trastorno que sufren estas personas es el trastorno de personalidad antisocial, el cual se caracteriza por una falta de empatía, poca conciencia de conceptos morales como el bien y el mal, y también un profundo desdén hacia los derechos de los demás. Esto es, esta personalidad busca ultrajar los derechos de las demás personas, hacerles daño de alguna u otra forma. Y bien, en la parte biológica se han hecho numerosas investigaciones buscando una causa a esta personalidad. Una de las más famosas fue la del doctor Adrian Raine, que encuentra ciertas similitudes en las estructuras cerebrales de diferentes asesinos. Y dentro de su investigación decide hacerse la prueba a sí mismo y encuentra estas similitudes también en él, lo cual también hace que esta teoría biológica se presente como solamente un factor que predispone y no un determinante de la personalidad psicopática o de la personalidad del asesino serial. Y también han existido teorías totalmente refutadas, pero que se hicieron muy famosas y que incluso algunas personas creen hoy en día que estas teorías siguen aplicando. Una es la frenología. Era la ciencia que medía como las partes de la cara, del cráneo y así, y de esta forma buscaba predecir si alguien iba a ser un asesino o no. La otra es la tríada de McDonald. En esta teoría se postulaba que si un niño sufría de neurosis, esto es hacerse pipí en las noches, era piromaníaco y era violento con los animales, podíamos predecir que iba a ser un asesino en serie. Pero esta teoría se fue refutando con los años. Aunque mucha gente la sigue tomando en cuenta, en realidad ya no es una teoría válida. Con estos últimos dos mitos me gustaría partir a hablar un poco más de los criminales y de la personalidad criminal. Ok, pues lo primero es definir qué es un asesino serial y qué lo hace diferente a los demás asesinos. Para poder decir que es un asesino serial tiene que tener un promedio de al menos 3 víctimas con periodos de tiempo de enfriamiento emocional entre ellas. ¿Ok? Bien, pues entendiendo esto, vamos a empezar con las clasificaciones de los asesinos. Finalmente, las ciencias que estudian la mente son ciencias y lo que hacen es clasificar las cosas. Vamos entonces con las primeras clasificaciones. Muy bien, pues la primera de estas clasificaciones se basa en el modus operandi del asesino. Se divide en dos: asesinos organizados y asesinos desorganizados. Mientras que los organizados son como muy hábiles socialmente, incluso no notarías que realmente son asesinos, tienen una inteligencia de media a alta, son muy competentes, son personas, digamos, normales, ¿no? Los desorganizados normalmente padecen una enfermedad mental y todo esto, todas estas capacidades no las tienen. Son aislados, son poco hábiles socialmente, generalmente no tienen una pareja, son muy solitarios. Y en sí muchas veces es la enfermedad mental la que los lleva a cometer ciertos delitos. Son muy impulsivos también. Hay que dejar claro aquí que la enfermedad mental no siempre y en muy pocas veces va a dar este tipo de resultado. Como vimos al principio, hay muchos factores que tienen que predisponer al sujeto para que llegue a este punto. Un enfermo mental no necesariamente es peligroso.
Entonces hay que tratar el tema con el debido respeto a la enfermedad mental como tal. Pues bien, dicho esto, me gustaría partir a la siguiente clasificación. Esta clasificación que les voy a exponer está hecha por Colmes y de Burger. Primero están los asesinos visionarios y después están los misioneros. Se los explico rápidamente. Los visionarios son guiados al asesinato por algunas alucinaciones, ya sean visuales o auditivas. Por esto se les llama asesinos visionarios. Mientras que los misioneros pasan desapercibidos entre las personas, son como mucho más discretos y viven con la misión de erradicar a cierto tipo de personas o a ciertos grupos de personas. También está la clasificación que se orienta según el proceso. Aquí entran los asesinos hedonistas, esto es, lo hacen por gusto, digamos. Dentro de estos están los hedonistas por comodidad, que lo hacen por alguna ganancia económica. Están los hedonistas por poder, que lo hacen por demostrar poder, por demostrar que tienen poder sobre la vida del otro individuo. Están también los hedonistas por lujuria, obtienen un placer sexual de la muerte. Y por último están los hedonistas por emoción, que digamos que tienen como una especie de orgasmo al asesinar. Ahora vamos con la siguiente clasificación. Por último tenemos la clasificación de Kim Rosmo. En esta clasificación entra como el tipo de caza del asesino, ¿no? Cómo encuentran a sus víctimas. Primero están los cazadores, que operan desde un lugar, o sea, como desde una base, y entonces se trasladan buscando el lugar del asesinato y a la víctima. Después están los pescadores, que son como oportunistas, digamos, se aprovechan de alguna oportunidad donde puedan tener a esta víctima. Después están los merodeadores, los cuales acechan a la víctima desde tiempo antes buscando como la oportunidad de atraparla. Van como investigando, ¿no? las rutinas de la víctima, la van como siguiendo, digámoslo así. Por último están los tramperos, los cuales colocan trampas o señuelos para hacer que la víctima llegue a ellos. Esta fue la última clasificación, digamos como de perfiles de los asesinos. Por último, me gustaría jugar un jueguito con ustedes. Esta pregunta se dice que es para detectar asesinos seriales, ¿no? No sé qué tan cierto sea, realmente no he escuchado de alguna prueba científica de que esto sea así, pero igual vamos a jugar. Les voy a pedir que no me la dejen en comentarios, por favor, aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que los demás se guíen con las respuestas anteriores para saber, pues, cuál sería la respuesta indicada, ¿no? Entonces me lo van a mandar a mis redes que están apareciendo aquí. Y bien, vamos con la encrucijada. En una plaza comercial, en un elevador de cristal, va el asesino y su víctima. Antes de llegar al piso en el que deben estar, el asesino le da 35 puñaladas a la víctima. Cuando se hace, pues se imaginarán ustedes que en una plaza comercial hay muchísima gente. Entonces se termina siendo un círculo de gente alrededor de la escena del crimen. Entre ese círculo se encuentra aún el asesino observando a la víctima. Lo que necesito que me respondan es por qué el asesino se queda observando a la víctima. ¿Ok? Como les digo, por favor, por inbox. Entonces voy a estar checando sus inbox y les voy a estar diciendo si están dando la respuesta que daría un asesino serial. Pues bien, yo soy Eduardo Garmán y esto fue el especial de Halloween de En Realidad Pensando. Los invito a suscribirse, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Estaremos hablando de temas muy interesantes, igual que los invito a seguirme en mis diferentes redes sociales y hasta pronto.